Bueno, todavía seguimos con el método de descomposición de un vector, ¿sí? Y en este caso tenemos el siguiente ejemplo que me dice: determina en forma analítica las magnitudes de los componentes rectangulares de la fuerza de 2200 newton que ejerce el cable para sostener un poste de luz como el que se aprecia en la figura. Bueno, voy a explicar aquí. Este es el cable, ¿sí? Es el cable que está está estirando con una fuerza. Está amarrado aquí el poste y está estirando con una fuerza de 2200 newton. Este es el cable. Y este cable es el vector F, cuya magnitud son 2200 newton. Este vector lo vamos a descomponer por el método de descomposición de vectores en dos componentes rectangulares. Voy a tirar una línea paralela al eje Y otra línea paralela al eje X, ¿sí? Bueno, aquí tengo yo lo que es el poste, es una lámpara, este es el poste. Al estar girando, estirando el cable, tirando con cierta fuerza al poste, va hacia abajo. Entonces, las dos componentes rectangulares una de ellas va a ser aquí. Voy a ponerle vector FY, va a ser el vector FY. Y este acá, donde está el suelo, va a ser el vector FX, ¿sí? Y hay que recordar que estamos en el primer cuadrante. Entonces, FY, bueno, en este caso, sí, no estamos en el primer cuadrante. Estamos en el cuarto cuadrante. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque la componente Fx, o lo que es lo mismo, el vector Fx, ¿sí?, va a ser positivo. Está hacia la derecha. Sí, está hacia la derecha. Pero el vector Fy, la componente Fy, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el sentido del vector va hacia abajo, Estamos aquí en el cuadrante 4. Bueno, voy a realizar el problema. Y tengo yo que voy a comenzar con el coseno. Bueno, antes de empezar, como voy a ir aquí con el ángulo que forma de 40 grados, ¿sí? 40 grados. Con respecto a este ángulo, este va a ser el cateto adyacente, que va a ser el vector Fy. Y el cateto opuesto, ese lado que está opuesto, va a ser el vector Fx. Y la hipotenusa, pues, el que nos da como dato el vector F. Entonces voy con el coseno. Tengo yo aquí que coseno de 40 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tengo yo que coseno de 40 grados es igual a el cateto adyacente. ¿Cuál es? Habíamos dicho es este. El lado que forma parte del ángulo, sería el vector Fy entre la hipotenusa, que es el vector F que me dan como dato. Voy a despejar Fy. El vector Fy es igual a F, dividiendo, pasa multiplicando con el mismo signo, por el coseno del ángulo de 40 grados. Fy es igual a F. ¿Cuánto vale F? Ahí lo tengo, 2200 newton. 2200
por el coseno de 40. El coseno de 40, ¿cuál es? 0.766. 0.766. 0.766 por 2200 me va a dar 1685. 1685 newton. Y esta componente rectangular o llamada vector FY es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, estamos en el cuarto cuadrante. El sentido del vector es hacia abajo y por eso es negativo. Ahora vamos con el seno de 40. Seno de 40 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cualquiera de las dos H es válido, hipotenusa, minúscula o mayúscula. Y tengo yo que seno de 40 del ángulo de 40 grados es igual, cateto opuesto, ¿cuál es el lado que está opuesto? Va a ser el vector fx entre la hipotenusa, que es el vector f que me dan como dato. Voy a despejar el vector fx, que es igual a f, está dividiendo, pasa multiplicando con el mismo signo, por el seno del ángulo de 40 grados. F, ¿cuánto vale? Vale 2200. Seno de 40, ¿cuánto me da seno de 40? 0.642. 0.642. Por 2200 me da 1414. 1414 newton. Y este es la otra componente rectangular, que sería el vector fx, ¿sí? Y este es positivo. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha.